Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 2 y versículo 7, donde dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por tanto, el propósito de Dios al salvar a su pueblo está más allá del hombre. El principal anhelo es su propia gloria en sí mismo. Es por esta razón que despliega toda su gracia en toda su incomparable belleza y poder transformador. Sin embargo, para algunos esto podría parecer algo frío o algo egoísta. Pero no obstante, al leer el pasaje se descubrirá que la esclisante majestad de Dios y su tierna condescendencia se combinan aquí. Puesto que la gloria de sus atributos es expuesta en exhibición al tiempo que se refleja a sí misma, en bondad para con nosotros. Nosotros somos relucientes joyas, y nos rescató a las alturas del celestial deleite, realizando esto a tal costo para sí mismo, que no escatimó ni aun a su propio Hijo, y en tal forma que ni siquiera uno de sus atributos ni aun su justicia fue esclisado. En Cristo Jesús, esta divina bondad fue expuesta en varias formas, especialmente, por cierto, en la muerte de la cruz. Y vayan algunos versículos de referencia, como por ejemplo son Mateo capítulo 5, versículo 7, capítulo 9, versículo 13, Marcos capítulo 10, versículo 14, y Lucas capítulo 10, y los versículos 25 al 37. Pablo, y nótese esto, no dice la gracia de Dios, ni siquiera las riquezas de su gracia, sino las extraordinarias riquezas de su gracia. Esto es algo característico del vocabulario de Pablo. Anteriormente había escrito a los romanos cuando dijo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5 y versículo 20, ahí lo tenemos. En su encarcelamiento actual, hablaría a los filipenses de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Y en su breve periodo de libertad, entre la primera y la segunda prisión en Roma, escribiría a Timoteo cuando dijo: y sobreabundó la gracia de nuestro Dios con fe y amor en Cristo Jesús. Primera carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 14. Según el modo de ver de Pablo, la gracia se halla libre de limitaciones, nada tiene de mezquino. Sus amantes brazos abarcan tanto a gentiles como también a judíos. Dios desplegará la sobreabundante riqueza de su gracia en las edades venideras. Pero, ¿qué se quiere significar por estas edades? Existen principalmente tres opiniones, y las vamos a ver. La primera hace referencia a las edades que precederán a la parusia de Cristo. La expresión edades venideras no ha de ser entendida como una referencia al mundo futuro. Pablo está hablando de la dispensación terrenal que aún no ha llegado a su fin.
Una objeción posible a este punto de vista sería que, en tal caso, Pablo habría hablado probablemente de la plenitud de los tiempos, como se puede ver en el versículo 10 del capítulo 1 de esta misma carta a los Efesios, o acerca de las edades presentes, como dice en el capítulo 1 y versículo 21. Aunque ni siquiera en sus primeras epístolas procede asumiendo que la segunda venida sería la próxima cosa en el programa de Dios para la historia del mundo. Sin embargo, no era su costumbre proponer periodos continuados de tiempo que pudieran tener lugar entre sus propios días y el regreso del Señor Jesucristo. Las segundas edades que seguirán a la parusia de Cristo, con variación en cuanto a detalles, este punto de vista es sostenido por muchos comentaristas bíblicos. En su favor, se apela a Efesios capítulo 1 y versículo 21, las edades venideras. Sin embargo, la validez de este argumento es discutible, puesto que en Efesios 1:21 se traza un contraste entre la edad presente y la edad venidera. El tercer punto de las edades es todo el tiempo futuro. Al comentar acerca de este pasaje, Calvino dice: «Fue el propósito de Dios santificar en todas las edades el recuerdo de tan grande bondad». Y Scott expresa la misma idea en estas mismas palabras: «La nueva vida que ahora ha comenzado durará por siempre, de modo que la manifestación de la gracia de Dios se estará siempre autorrenovando». Para destacar más enérgicamente la idea de bondad que ha de extenderse por toda la eternidad, Pablo no habla de la edad, sino de las edades por venir, ya que nada hay en el contexto que limite la aplicación de la frase a algún periodo, sea antes o sea después del regreso de Cristo, y siendo que el apóstol mismo, al tratar en forma más plena la elevada meta de la Iglesia, como así mostrará en el capítulo 3, habla tanto del recogimiento de los gentiles en la presente era pre-parusiana, como de la perfección final de la Iglesia en la era por venir. Por tanto, el propósito entonces que Dios tuvo en mente cuando nos otorgó su gran salvación descrita en los versículos 4 y 6 fue que en Cristo Jesús, es decir, a través de toda la nueva dispensación y para siempre, en lo futuro pudiera colocarnos a nosotros igualmente judíos y gentiles en exhibición como monumentos de la sobreabundante riqueza de su gracia expresada en bondad, de la cual somos y seremos siempre los beneficiarios. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». El apóstol vuelve a la afirmación sobre el modo de la salvación, que ya se consideró anteriormente en el versículo 5, cuando dijo: «Porque por gracia estáis siendo salvos». Pablo desea destacar la causa y razón de la salvación, que es la gracia. Por tanto, sitúa la expresión al principio de la oración para darle una posición preeminente. Pablo destaca aquí que todo lo alcanzado en la experiencia de salvación y la salvación misma es solamente por la gracia de Dios.
La gracia se anuncia como causa de la salvación en el mismo plan de redención, como el apóstol Pablo enseña en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, cuando dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es necesario enfatizar que todo cuanto tiene que ver con la salvación procede absolutamente de Dios, como la Biblia enseña claramente, por ejemplo, en el Salmo capítulo 3 y versículo 8, donde dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y también Jonás capítulo 2 y versículo 9 dice: mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. El apóstol vincula la salvación con la gracia de todo el proceso de la dotación del Salvador en el cumplimiento del tiempo, tal como podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, Gálatas capítulo 4, versículo 4, y la primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Pasando por la ejecución del sacrificio expiatorio por el pecado en la cruz, luego el llamamiento a la salvación, la regeneración espiritual y la glorificación final de los redimidos, está comprendido en un todo procedente de la gracia, tal como nos dice en Romanos capítulo 8 y los versículos 28 al 30. Cada paso en el proceso de la salvación se debe enteramente a la gracia. Incluso la capacitación divina para salvación hace posible que el pecador, desobediente por condición, es hijo de ira por transgresión y por tanto incapaz de obedecer a cualquier demanda de Dios y mucho menos de entregarse personalmente en un acto de obediencia incondicional en el llamamiento divino a salvación, el que pueda llevarlo a cabo mediante la capacitación del Espíritu Santo, tal como podemos ver en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, donde dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. El apóstol Pedro, en el versículo anterior, sitúa todo el proceso de salvación bajo la administración y ejecución de Dios, en un acto de amor benevolente, que no es sino la manifestación expresiva de su gracia. Los sufrimientos del Salvador son también la consecuencia de la gracia, tal como podemos ver en la carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 9, donde dice: pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No hay duda que el escritor no se está refiriendo a la obra sustitutoria de Cristo en la cruz, ya que la cruz da expresión al eterno programa salvífico de Dios. En ella, el Cordero de Dios fue cargado con el pecado del mundo conforme a ese propósito eterno de redención, como nos dice, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos
18 al 20. Cuando subió a la cruz, lo hizo cargando con el pecado del mundo, como vemos aquí en esta carta, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24, donde dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. En el texto griego se lee: gustase la muerte por todos, lo que abre en la dimensión no sólo de la redención del hombre, sino también de la restauración de todas las cosas a Dios. La obra de Jesucristo es una manifestación de la gracia. Gracia es una de las expresiones del amor de Dios. Se ha procurado dar varias acepciones al término, pero tal vez la más gráfica sea definir la gracia como el amor en descenso. Cada vez que se habla de la gracia, hay un entorno de descenso de Dios al encuentro del hombre en sus necesidades. No cabe duda que la gracia, como único medio de salvación, procede de Dios mismo y surge del corazón divino hacia el pecador, en el momento de establecer el plan de redención, como podemos ver en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9, donde dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. En razón de la gracia, Dios se hace encuentro con el hombre en Cristo, para que los hombres, sin derecho a ser amados, lo sean por la benevolencia de Dios, con un amor incondicional y además de entrega. Dios en Cristo se entrega a la muerte por todos nosotros, para que nosotros, esclavos y herederos de muerte eterna, a causa de nuestro pecado, podemos alcanzar la vida eterna por medio de la fe, siendo justificados por la obra de la cruz, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, en la esfera de la salvación, adquiere tres momentos. Primero, el génesis de la gracia, que se produce en la eternidad antes de la creación del mundo. En ese fluir de la gracia, que es amor orientado al desposeído y perdido, no está presente el destinatario de ella, que es el hombre, por lo que en espera del tiempo de los hombres, Dios deposita todo el infinito recurso de la gracia para la salvación en la persona del Salvador, que como mediador entre Dios y los hombres lo es, como dice la primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Manifiesta, por tanto, y otorga la gracia salvadora en la historia de los hombres, desde la caída del pecado de nuestros primeros padres. Esa gracia se manifiesta en la persona del Salvador, cuando, encarnado, se viene al mundo con la misión salvadora. El mismo hecho de la encarnación en la primera consecuencia operativa de la gracia para salvación, la revelación de Dios a la humanidad, tiene lugar mediante la manifestación de Dios en humanidad. El Verbo de Dios crea, como creador absoluto de cuanto existe una naturaleza humana,
en unidad de acción con el Padre, que le apropia de cuerpo, como nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10 y versículo 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparates cuerpo. Y con el Espíritu que lleva a cabo la operación de concesión de esta naturaleza, tal y como podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo 35. Esa naturaleza creada es asumida por el mismo Creador, que es el Verbo, que también la personaliza para que pueda producirse con ella y en ella el definitivo encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. El hombre Jesús, que es Hijo consustancial con el Padre, se hace para siempre lugar de encuentro y de disfrute de la vida de Dios por el hombre. Eternamente, la visión de Dios se llevará a cabo en la visión del Hijo de Dios encarnado, que hace visible al invisible. Por tanto, el hombre creyente queda definitivamente establecido en el Hijo y, por tanto, afincado en Dios para disfrutar de la vida eterna, que es la divina naturaleza, tal como podemos ver en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, donde dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa gracia salvadora se hace realidad y expresión en el hecho de que por ella el Hijo gustase la muerte por todos. En segundo lugar, podemos ver que la gracia salvadora es también la gracia santificadora. El hombre se salvó solo por gracia, mediante la fe, como nos dice aquí Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Esto quiere decir que solo la gracia y la instrumentalidad de la fe hace posible en la vida cristiana en la esfera de la salvación, para experimentar en el tiempo presente, que es la santificación. Nótese esto, y es que hay cristianos que se salvan por gracia, pero quieren santificarse por obras personales, por sus propios esfuerzos. Pero solo la gracia, operando en el creyente, hace posible el cumplimiento de las demandas de la vida de santificación. Ya que es Dios, mediante su gracia, quien opera al querer y el hacer por su buena voluntad, como podemos ver en Filipenses capítulo 2 y versículo 13, donde dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia habilita los recursos necesarios para llevar a cabo la vida victoriosa que corresponde al nuevo nacimiento. El apóstol Pablo lo expresa contundentemente cuando dice en Filipenses capítulo 4 y versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, la gracia en la experiencia de la vida cristiana es una gracia sustentante. En medio de las dificultades propias del trayecto por el mundo, que es enemigo del cristiano a causa de su nueva vida en Cristo Jesús, los recursos de la gracia siempre son más abundantes que las dificultades que puedan surgir en este mundo, comprendiendo tanto las pruebas como las tentaciones y también las persecuciones. Esa es la razón por la que Santiago dice:
en Santiago 4 y versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Es una epístola cuyo entorno es pruebas y también dificultades. Pero la gracia hace superable cualquier conflicto y cualquier dificultad. Eso se produce inicialmente en relación con el pecado, para salvación del pecador, porque, como nos dice precisamente en Romanos capítulo 5 y versículo 20, dice: «Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». Y de la misma manera sobreabundará la gracia para dar el socorro oportuno en la vida cotidiana de la fe. La tercera dimensión de la gracia en salvación es la gracia glorificante. Esa gracia alcanza el punto máximo de potencialidad en los recursos salvíficos, como la glorificación del creyente. El apóstol Pedro la describe en su primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 13, cuando dice: «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado». La fe en Cristo se entrega en renuncia del yo para aceptar el tú de Cristo. Por tanto, no puede ser en modo alguno una obra humana. No está en la posibilidad del hombre natural no regenerado, porque no está en las obras muertas, que son las propias de quien está muerto en delitos y pecados. Tampoco puede surgir de las obras de la carne, cuya descripción por rebeldía contra Dios las excluye abiertamente, como podemos ver en Gálatas capítulo 5 y versículo 21. Tampoco puede surgir del legalismo o el sistema de justificación personal que el hombre busca mediante su propia justificación, incluyendo la justicia de Dios, como nos dice en Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mucho menos puede estar en las obras satánicas, es decir, las obras que el hombre hace bajo la influencia de Satanás, como nos dice Efesios capítulo 2 y los versículos 2 al 4. La fe no es una obra humana que el hombre pueda hacer, sino el acto de un alma vacía que recibe el todo de Dios. No puede olvidarse que creer no es un asunto volitivo y potestativo del hombre, sino una consecuencia de la gracia. Filipenses capítulo 1 y versículo 29 nos dice: «Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Mediante la fe con que Dios nos dota, recibimos la justicia de Cristo. Romanos capítulo 5 y versículo 1. También, habiendo provisto de todo cuanto es necesario para la salvación, manda al hombre que crea. Hechos capítulo 17 y versículo 30. Con todo, también es necesario entender que Dios no fuerza a nadie a creer, ya que el ejercicio de la fe es siempre un acto humano, impulsado y ayudado por la gracia de Dios en el poder del Espíritu. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2 dice: «Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
o sean multiplicadas. Nótese que la gracia puede ser resistida en un acto de rebeldía y de rechazo al don divino, negándose a creer, como podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 36, cuando dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Y voy concluyendo ya con esto. Es bueno recordar que la esencia de la gracia es Dios mismo, entregándose a los creyentes en Cristo, que Él no acepta sin quejas ni prerequisitos. Nuestra relación con Dios nos otorga importancia y también posición, pero siempre recuérdese en Cristo Jesús. Ya que se nos valora por gracia. Sin embargo, el centro de atención no somos nosotros, sino que es Dios, que nos ama de manera tan profunda. La gracia nos mueve a la adoración, al servicio y a la verdadera humildad. Por tanto, si toda la iniciativa es de Dios y toda la alabanza le pertenece a Él, no queda lugar alguno ni para el orgullo ni para el menosprecio de uno mismo. Pero si tomamos en serio la gracia, dejamos de ser el centro de atención y el orgullo pierde cualquier lugar en el que pueda apoyarse. Tratar con la gracia y el orgullo es, por supuesto, una tarea diaria y parte de nuestra continua identificación con la muerte en Cristo Jesús. Estimado y estimada oyente, hay quienes piensan que se puede ser salvo o se puede ser salva, o como se suele decir, se puede ir al cielo porque nuestros padres son cristianos. Pero la salvación es individual, es decir, que no se hereda. Tampoco la salvación es por obras, sino que es por gracia, para que nadie se gloríe diciendo: yo hice esto o hice aquello para ganarme el cielo. Es lo que estamos compartiendo aquí en este versículo, cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amigo y amiga oyente, a ti me dirijo en este momento. Si tú aún no has recibido por la fe el don de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús, ahora puedes hacerlo por un acto de fe de tu parte. Si no sabes cómo hacerlo, o si nunca lo has hecho, yo te animo ahora a que tú puedas orar conmigo y repetir esta oración de fe. Repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, entiendo que no soy salvo, no soy salva por las obras que yo haya hecho hasta ahora, ni tampoco que lo herede de mi familia, sino que yo ahora, personalmente, vengo a ti, arrepentido, arrepentida. Te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.